Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Vanessa Hoppe, convencional constituyente del Distrito 21, ella es independiente y por su propia voluntad y libremente ha concurrido a Buena Costumbre esta mañana. Vanessa Hoppe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por poder dar un espacio para hablar del proceso constituyente y cariños a todas las personas también del Biobío. Aquí está María José Benavente, cientista política, conductora de Buena Costumbre, quien va a conversar contigo. Sí, yo te quiero preguntar algo muy amplio. Muchas en primer gracias. lugar, para poder contextualizar. Lo que se aprobó en la Comisión de Sistema Político es bastante profundo, ¿verdad? Una reforma que va con arrasar con varios años de tradición institucional del Senado, ¿verdad? Es muy profunda. ¿Pasa lo mismo en la Comisión de Sistemas de Justicia? Lo que se ha aprobado hasta ahora, ¿cuál es el grueso? ¿Y es profunda la modificación a la judicatura en Chile? Sí, muchas gracias por la pregunta también, porque permite abordar dos temas importantes. Bueno, efectivamente, estamos de alguna manera superando una institución que tiene cerca de 200 años, considerando también que ha sido una institución en general, digamos, en nuestra evaluación, ¿no?, que de alguna manera burocratiza los procesos para la creación de las leyes y que no vemos que tenga un resultado de mayor efectividad, ni mucho menos una conexión mayor con los territorios por parte de los representantes que deberían ser del territorio, ¿cierto? Porque sabemos que existe esto del turismo electoral. Y por otro lado, creemos que terminar con el Senado es una medida que también nos va a llevar a tener un ahorro fiscal importante, considerando que los sueldos de los senadores son bastante altos y que recientemente yo fui parte de una iniciativa que tenía por misión, digamos, el disminuir los salarios precisamente, y esta iniciativa fue rechazada. Entonces, lamentablemente veíamos que era una institución muy costosa y que aumentaba la burocracia. Ahora, en relación con la Comisión de Justicia, lo que les puedo contar es que efectivamente estamos haciendo cambios, pero también estamos manteniendo principios del ejercicio de la jurisdicción o principios de la administración de justicia, que son principios clásicos, históricos. Por lo tanto, el pluralismo jurídico, por ejemplo. Bueno, en ese caso, esa es una, por decirlo, una novedad, una cuestión nueva, pero sí hemos mantenido y mejorado principios que eran principios clásicos. De hecho, incorporamos el fuero, un real fuero, porque teníamos una norma de fuero para las juezas y jueces que no estaba adecuada a la reforma procesal penal y que por lo tanto no cumplía el objetivo de precisamente cautelar lo que es la independencia judicial, la independencia externa del Poder Judicial. Entonces, mejoramos la norma de fuero. Se mantuvieron algunos principios, por supuesto, como es la independencia, tiene que ver con la función que realizan las y los magistrados, y incorporamos cuestiones distintas, novedades, podríamos decir, que también se condicen con profundizar la democracia en nuestro país y poder crear una constitución que realmente dé cuenta de la totalidad de personas y de pueblos con los que convivimos en esta sociedad, digamos, pensando que actualmente tenemos solamente la ley indígena, que es la 19.253, que es una ley que reconoce una cantidad de pueblos que no es la realidad que tiene Chile. Chile tiene una cantidad de pueblos originarios y que la Comisión Provisoria que tuvimos de Derechos Humanos dio cuenta incluso, por ejemplo, del pueblo Cahuáscar, que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno estudiaba en el colegio, este pueblo a nosotros nos enseñaron que estaba extinto. Sí. Y tuvimos a personas de este pueblo declarando que ellos no están extintos, que ellos están y que existen. Lo que hizo el pluralismo jurídico, por un lado, es reconocer, ser, digamos, coherente con la plurinacionalidad, que es una cuestión que se está reconociendo en nuestro país y que es una realidad, y por otro lado, darle validez. Y que se reconoce en el artículo 1, ¿verdad? El Estado claro, plurinacional.
social de derechos y plurinacional. Exactamente. Y claro, y en ese sentido el sistema de justicia también obviamente tiene que concretar lo establecido ahí en el primer artículo. Ahora hay un punto que es polémico en esta comisión, que es sobre que el sistema de justicia solo conocerán aquellas materias de ley que establezca expresamente, que la ley establezca expresamente, y dice que en ningún caso podrán conocer de asuntos penales, pero esto fue rechazado, es decir, este sistema de justicia distinto, ¿verdad?, ponía un límite, que eran los asuntos penales, ¿verdad?, pero esto fue rechazado. ¿Cuál es el motivo de aquello? Sí, muy buena pregunta. ¿Por qué? Primero, déjame contar lo que aprobamos, para que también se entienda que la creación, digamos, la incorporación de estos sistemas interculturales de resolución de conflictos sí van a tener un límite. ¿Por qué? Porque aprobamos una norma que establece que la última instancia para el procedimiento judicial que se lleva a cabo por parte de este sistema intercultural va a ser la Corte Suprema, es decir, la última palabra la va a tener el máximo Tribunal de Justicia de Chile, y eso significa también terminar con una especulación que había de que iban a haber sistemas de justicia paralelos, y eso es mentira. Existe un sistema nacional de justicia. Ese sistema nacional de justicia tiene una Corte Superior, que es la que revisa todos los fallos, y no va a ser distinto en el caso de la justicia intercultural. Ahora, se rechazó precisamente la indicación que quería poner un límite a las materias. ¿Por qué? Porque tanto esa como una indicación que se había presentado para también establecer normas de competencia en relación con las personas que eran sometidas a este tipo de justicia. Ambas normas se rechazaron por una cuestión técnica. Las constituciones en general no establecen normas de resolución de conflictos de competencia. La resolución de la competencia, las materias que determinan la competencia de un tribunal están establecidas actualmente en el Código Orgánico de Tribunales o en el Código Procesal Penal, que son normas de procedimiento. Y por lo mismo, lo que dejamos establecido en la Constitución es el principio del pluralismo jurídico, que significa abrirse a la resolución de conflictos, pero va a haber una ley que va a tener que regular cuáles son las materias, cuáles son las normas de competencia y cuáles son los límites de este tipo de justicia. Y eso va a quedar dado, en este caso, a los representantes que tenemos elegidos de manera democrática en el Congreso, quienes van a tener que hacer la bajada legal de muchas normas que quedaron en la Constitución, pero que no tienen un desarrollo mayor, porque si no, ahí sí que tendríamos una constitución hiper maximalista. Entonces, esa es la razón, es una razón técnica. Además, miren, para complementar, muy cortito, el Convenio 169 es un tratado internacional que se ha reconocido que es de derechos humanos, es, digamos, el que nos rige, porque Chile adhirió a este tratado, es obligatorio, y este convenio establece que la justicia, en este sentido, no tiene que establecer límites en cuanto a las materias, es decir, puede tratar todas las materias. El tema es una cuestión de gravedad de los asuntos, podríamos decir. Por lo tanto, sí puede haber una ley que establezca que si bien podría conocerse de materias penales, ¿por qué? ¿Por qué lo señalo? Porque hay cuestiones muy habituales que ocurren en el campo, como son, por ejemplo, los abigeatos, cuando se roban ganado, cuando se pierde un caballo. Claro. Y que son cuestiones que están reguladas por el derecho penal y que no afectan, ojo acá, porque este es otro límite que también está reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos, en ningún caso podría afectarse normas que tienen que ver con los derechos humanos de las personas. ¿Y por qué lo menciono? Porque el caso que también a las feministas nos alerta es, por ejemplo, lo que ocurrió con la ley Pascua, que en algún minuto se creó una ley, pero que no la crearon el pueblo Rapa Nui, no la creó el pueblo originario de Isla de Pascua. Es una ley externa, es un criterio externo también que decidía darle validez a una resolución tomada en la isla. Tengo otra pregunta. Quería decir que esa es una pregunta. ¿Cómo se soluciona el tema de esta fragmentación territorial también que tienen los pueblos originarios? Porque hay personas que se reconocen como mapuche, pero sin embargo no hay un núcleo territorial relevante. Este sistema plurinacional de justicia, ¿cómo viene a resolver ese problema? Sí, bueno, también es una pregunta muy atingente, porque efectivamente tenemos a muchas personas que tuvieron que salir de sus territorios, ¿no? O sea, incluso muchas se tuvieron que cambiar el apellido.
Y eso también tiene que ver con el racismo que vivimos en nuestro país, lamentablemente, que es parte de nuestra historia. Efectivamente, en la actualidad hay personas que viven en las ciudades, que tienen origen probablemente de un pueblo originario y que no se identifican con su cultura. ¿Cómo se resuelve eso hoy? Hoy lo que tenemos es solamente una ley, que de alguna manera también una institucionalidad que es bastante precaria, que es la CONADI, y que efectivamente lo que intenta es, a través de un estudio antropológico, cuando las personas piden su certificado de calidad indígena, hay digamos, un profesional que le hace ciertas preguntas para conocer cómo esa persona vive y si realmente tiene un estilo de vida que la lleve realmente a pertenecer a un pueblo o si perdió esa vinculación. Y de acuerdo a eso le entrega un certificado que acredita su calidad de perteneciente a un pueblo o no. Bueno, todo eso se ha resuelto de manera legal. Por lo tanto, no podemos pretender que la Constitución resuelva esas cuestiones que van a ser, más bien, cuestiones que van a tener que seguirse discutiendo. Miren, y para concluir este tema, yo solo contarles algo que le respondí también a los periodistas que también me preguntaban en la convención con mucha... tenían ellos también muchas inquietudes al respecto, de manera informal, no en las cámaras. Entonces yo les decía, miren, piensen en esto. Todas las normas que queden en la Constitución van a ser mucho más difíciles de cambiar. Chile recién se está abriendo a un sistema que nunca ha puesto en práctica. Lo único que hemos reconocido en la Comisión de Justicia es el principio de reconocer validez al pluralismo jurídico. Ese es un principio general, pero en nuestro país tenemos que seguir dando estas conversaciones y tenemos que tener la posibilidad de que si el Congreso dicta un procedimiento y este no funciona, que pueda ser modificado y que no quede pétreo, que no quede inmodificable como quedaría en el caso de estar en la Constitución, ¿me entienden? Sí, Vanessa. Todas las normas que consagremos allí van a quedar un poco más rígidas. Perfecto. Sí. O sea, a nuestro país le falta seguir en esta conversación un rato, y eso también se va a dar en el Congreso. Así es. Vanessa, y para terminar el último comentario con respecto a tu voto en el Pleno, con respecto a la eliminación del Senado, ahí, bueno, tú dabas bastantes argumentos, ¿verdad? Uno de ellos es la burocratización, y preguntarte cómo se puede asegurar que en una sola gran Cámara, que igual va a tener costo fiscal, ¿verdad?, se vaya a asegurar una calidad legislativa suficiente, ¿verdad?, y a la altura también del país, porque obviamente la ineficiencia no solamente se da legislativa por tener dos cámaras, sino que porque muchas veces la cámara de origen es la que no supera, ¿verdad?, el primer trámite constitucional, como se le llama. Por lo tanto, ¿cómo vamos a asegurar que con una gran sola cámara y una cámara territorial que va a representar a las regiones, pero que tiene en gran medida muy pocas atribuciones, será un argumento válido? Y también el argumento que señala sobre el costo fiscal, y ahí quiero poner también un gran acento, porque siempre va a haber costo fiscal, y el costo fiscal también es válido en cuanto a un sistema que proporcione condiciones de contrapesos relevantes también al sistema político. Sí, bueno, lo primero es señalar que personalmente soy unicameralista, es decir, para mí lo ideal habría sido que quedara solamente una cámara. Pero así como muchas pretensiones con las que llegamos a la convención, tuvimos que irlas adecuando para llegar a consensos que nos permitan alcanzar 2/3, que es un quórum muy alto. Hemos tenido también que llegar a acuerdos y, bueno, el acuerdo en este caso fue dejar la Cámara de Diputados y crear una Cámara Territorial. Pero la diferencia está en esto. Existe una norma que aprobamos que termina con lo que hemos llamado el turismo electoral. Y esto es lo que hemos visto mucho. O sea, vimos como, por ejemplo, la senadora Val Rieselberghe, ¿no?, que es de nuestra región, de alguna manera también fue candidata en otra región, o por ahí hay gente que se presta, o entre familias se van a otras regiones, ¿cierto? Esto para nosotros no es el sentido que yo creo que tenían quienes crearon el Congreso, porque precisamente la idea era que hubiese un arraigo con los territorios. Hemos creado una norma que precisamente la persona que se postula a estas cámaras territoriales tiene que tener una antigüedad en el territorio y tiene que ser de ahí, de por lo menos 2 años.
Y esto también nos va a llevar a que la representación venga de los lugares, digamos, de donde uno dice representar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no soy de Cañete, pero vivo hace 12 años y pretendo quedarme en la provincia de Arauco. Entonces, por supuesto que conozco las formas de vida de las personas, soy de ahí, ¿me entienden? Pero eso no ocurre con todas las políticas y con todos los políticos. Ahora, referente al tema de los costos, efectivamente, esto va a ocasionar un costo, pero nos permite volver a dar la discusión de cuál es un salario justo para esos representantes. Miren, yo les cuento, a nosotros nos pagan 2,5 millones y los senadores ganan con sus viáticos y todo cerca de 20 millones, ya no me acuerdo. Pero pongámosle, aunque fueran 8, porque creo que por ahí iba la cifra, yo no tengo la cifra exacta, pero es una cantidad desmedida. Nosotros lo que pensamos es que si a nosotros nos están pagando esto, ¿por qué no pagarle esta misma cifra, que son 50 UTMs, a los representantes de los territorios? Es decir, el pensar en un cambio nos permite también pero en la Constitución no está de cuál podría ser un salario los justo. sueldos de los diputados y diputadas no lo van a definir en la Constitución del nuevo Congreso que ustedes están proponiendo tampoco. Podrían ser los mismos sueldos. No, pero nos permite abrir una discusión que todos sabemos que a todas luces son salarios que no se condicen, que no deberían ser en un país donde el salario mínimo es muy bajo. Entonces, pero para entrar a esa discusión no necesariamente hay que eliminar una institución para entrar en esa discusión. De hecho, el mismo Congreso entró en esa discusión sin haber tenido una reforma. Sí, pero no se logró nada. Y tampoco logramos acá en la convención, porque tenemos a representantes de partidos políticos que se negaron a aprobar la norma que nosotros estábamos proponiendo, donde existía una cantidad de salarios mínimos que iba a ser el salario máximo al que podían aspirar los congresistas. Y esto pasa también porque aquí se defienden intereses que no son precisamente los que tienen las personas que no pertenecen a estos partidos. Entonces, también estamos abogando y estamos luchando para que existan listas de independientes y que también ese espacio de representación pueda estar dado por personas que no obedecen a los intereses de pequeños grupos que están defendiendo sus intereses gremiales. Bueno. Vanessa Hoppe, convencional del Distrito 21, gracias por estar acá. Muy buenos días. Muy buenos días, Vanessa, muchas gracias. Gracias a ustedes, cariños. 23 minutos faltan para las 9.